Así era como lo llamábamos. La milla de los idiotas. Los adultos hablaban de la caminata y la exageraban tanto que terminamos hartándonos de la idea y empezamos a llamarla así. Crecí en un pequeño pueblo, aislado en medio de la nada. En algún lugar de Mississippi, creo. ¿O era Alabama? No estoy seguro. Definitivamente era un lugar muy al sur, y a pesar de la población tan pequeña, éramos un grupo diverso. Niños de todas las etnias. No recuerdo haber visitado otro asentamiento en mi juventud, y no recuerdo el nombre del pueblo donde crecí. De hecho, no recuerdo muchas cosas sobre él. Pero recuerdo la caminata. Es difícil explicarle a alguien lo que realmente es la caminata. Para la mayoría de la gente, puede sonar una locura, quizás incluso cruel. Pero para nosotros, era solo parte de crecer. Era un rito de paso. La caminata marca el día en que dejas de ser un niño y comienzas a ser un hombre. Era como una línea en la arena. Todo chico que tenga la edad suficiente tiene que hacerlo. O eso se espera. Cuando cumples 13 años, vas a tu caminata. Te dan tu hora, tu ruta, y caminas por cierto tramo de la carretera. No era algo de lo que habláramos, realmente. Al crecer, mis amigos y yo lo habíamos escuchado muchas veces de nuestros padres y de algunos de los chicos mayores del pueblo. Lo grandioso que sería para nosotros, como volveríamos como hombres jóvenes. Siempre nos burlábamos de eso. Quizás esto no sea algo con lo que mucha gente se identifique, pero cuando éramos más jóvenes, no nos importaba mucho la idea de crecer. Ser niños era suficiente. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al momento en que sería nuestro turno, nuestro desdén se convirtió en una verdadera anticipación. Supongo que habíamos decidido por unanimidad que ahora estábamos listos para ser hombres. En fin, el punto que quiero dejar claro es que cuando eres más joven, no hacías muchas preguntas. Ni siquiera lo pensabas mucho. Solo sabías que, cuando llegara tu momento, tú también lo harías. Era una tradición, como todo lo demás en el pueblo. Y las tradiciones, bueno, las tradiciones simplemente son. Cuando llegó mi turno, los adultos habían decidido que, por primera vez, todos los chicos de 13 años del pueblo irían juntos. Un grupo. Una experiencia compartida. Quizás se suponía que fuera como un ejercicio de unión. Quizás pensaron que haría la caminata más fácil. Pero no creo que haya funcionado así. De hecho, creo que la empeoró. El grupo era de 5 en total, como dije, era un pueblo pequeño, y todos éramos buenos amigos. Éramos los únicos chicos del pueblo en el mismo rango de edad, así que tenía sentido. Yo, Sam, Jonah, Robbie y Christopher. Partimos el día después del cumpleaños de Jonah, ya que él era el último del grupo en cumplir 13. Y, contrario a como nos habíamos burlado de los constantes recordatorios de los adultos sobre la caminata cuando éramos más jóvenes, estábamos realmente emocionados. Estábamos listos para crecer, para ser hombres, para alcanzar nuestro potencial y ser lo que estábamos destinados a ser. A pesar de mi emoción, todavía estaba nervioso, pero no lo mostré. Eso sería un mal comienzo para convertirme en hombre. Mi papá me había advertido, pero no de una manera que me asustara o algo así, solo con una seriedad tranquila. Es solo una caminata, hijo, me dijo cuando le pregunté cómo había sido para él. Se sentirá raro, tal vez, pero así son las cosas. Nos quedamos parados juntos al anochecer, en la esquina de la única tienda, donde el borde del pueblo se encontraba con los caminos rurales. El sol colgaba bajo en el cielo, y había un ligero frío en el aire que no me gustaba. Todo el lugar parecía extrañamente silencioso, como si todos contuvieran la respiración. Los chicos mayores, los que ya habían ido, nos observaban desde los porches, con sus rostros inescrutables. El papá de Christopher fue quien nos animó a seguir nuestro camino. Es hora de ponerse en marcha, muchachos. Aprovechen al máximo, están a punto de ser nuevos hombres jóvenes, dijo con pasión en su voz. Ya saben el inicio de la ruta, eso es todo lo que necesitarán. Volverán cuando estén listos. Se hizo a un lado, e intercambiamos algunas últimas palabras con nuestras familias antes de partir.
¿Estás listo?, me preguntó mi papá con una sonrisa alentadora. Asentí. Estaba seguro de que lo estaba. Miré hacia el camino. Se extendía frente a nosotros, el mismo viejo camino rural que habíamos visto cientos de veces antes. No tenía nada especial. Nada aterrador. Solo era un camino, con largos parches de hierba a ambos lados. Unas pocas casas salpicaban la salida del pueblo, espaciadas como todo lo demás en el lugar. Realmente no podía ver que podría salir mal en un camino como este. Mi papá me dio una palmada firme en el hombro antes de volver con los otros adultos. «Estarás bien», dijo, y eso fue todo. Y así, partimos. Al principio, no sentí nada. El camino era como siempre. Las casas, los campos que se extendían a mi lado, todo era familiar. Era solo una caminata. Como mi papá había dicho. Sam y yo estábamos haciendo bromas, Christopher ya intentaba empujar a Jonah y Robbie simplemente caminaba junto a nosotros, abstraído como solía hacerlo. Era como cualquier otra vez que pasábamos el rato. Aproximadamente una hora después, el sol casi se había puesto. Era una noche despejada, así que todavía podíamos ver razonablemente bien hacia dónde íbamos. Fue alrededor de este momento que nuestras bromas y tonterías habituales se detuvieron. En cambio, por primera vez, comenzamos a sentir una emoción real. Íbamos a ser hombres después de esto. Gritamos, reímos, nos palmamos las espaldas. No recuerdo haber sentido alguna vez tanta emoción o camaradería. El camino por el que caminábamos era simple. No había ni una sola cosa destacable. Pasamos algunas casas, algunas justo al lado del camino y otras que podíamos ver en el horizonte, un par de graneros dispersos aquí y allá, y campos que parecían extenderse para siempre. Pero, eventualmente, algo sobre el camino mismo comenzó a parecer extraño. Fui yo quien lo notó primero, en un punto donde el camino seguía recto por una larga distancia, sin curvas a la vista. El camino parecía encogerse continuamente hacia adentro a medida que avanzaba, los bordes eran perpendiculares, cerrándose hacia adentro, y sin embargo, a medida que avanzábamos, nunca parecía hacerse más pequeño como debería. Cuando lo señalé, Sam estuvo de acuerdo en que no tenía sentido, pero los otros parecían pensar que estábamos locos y no lo veían en absoluto. No podía entenderlo, tienes que creerme cuando digo que, en este punto, era más que obvio que las dimensiones del camino no tenían ningún sentido. Incluso me agaché para inspeccionar ambos lados, confirmando mi sospecha, pero los otros 3 chicos se encogieron de hombros y nos dijeron que dejáramos de ser raros. La cosa es que Sam tenía una expresión en su rostro que decía que tal vez él tampoco estaba tan seguro. Sam era mi mejor amigo en el grupo y tendía a ponerse de mi lado cada vez que surgía un debate, y supongo que, en retrospectiva, me pregunto si solo estaba haciendo lo mismo entonces. Mientras internamente pensaba que yo también estaba loco. No sé si prefiero eso a la otra posibilidad. Decidí simplemente seguir adelante e intentar ignorar ese detalle extraño, por mucho que me molestara en el fondo de mi mente. Las cosas volvieron a la normalidad entre nosotros bastante rápido, mientras retomábamos nuestras emocionadas predicciones sobre cómo sería finalmente crecer. Pero el camino ya no nos era familiar, para nada. Habíamos caminado por muchas curvas y giros en este punto, aunque, de alguna manera, ni una sola vez nos habíamos topado con una bifurcación en el camino. Habíamos estado caminando durante lo que parecían horas en este punto y, para ser honesto, estaba empezando a preguntarme cuándo llegaríamos al punto en el que estuviéramos listos para regresar. Los demás estaban tan concentrados en el viaje y su anticipación de convertirse en hombres que pensé que era mejor no preguntar, así que simplemente lo guardé para mí y me concentré en la caminata. En un momento, noté que Robbie estaba callado. No de su manera habitual, sin embargo, parecía inquieto. El tipo de mirada que tienes cuando sabes que algo está mal pero no puedes descubrir qué. No dejaba de mirar por encima de su hombro, como si estuviera preocupado por algo detrás de nosotros, pero cuando me di la vuelta, no vi nada. Solo el largo tramo de camino y árboles. ¿Estás bien, Robbie?, pregunté, tratando de aligerar el ambiente. Sí, solo, no sé, hombre, murmuró, con la voz tensa.
Pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Sam, siendo Sam, soltó una broma. ¿Escucharon esos palos romperse hace un momento? El viejo Terence probablemente está escondido en algún lugar observándonos. Siempre tiene sus ojos puestos en los chicos nuevos. ¿Creen que todavía esconde esa escopeta? Eso le arrancó una risa a Robbie, y por un segundo, pareció que las cosas estaban bien otra vez, pero la sensación no duró mucho. Al pasar por la primera casa que habíamos visto en bastante tiempo, notamos algo extraño. Una figura parada junto al buzón, justo al lado del camino. Entrecerré los ojos y noté que era un niño. Parecía bastante joven, probablemente de 7 u 8 años. Tenía una especie de expresión tonta en su rostro, con los ojos muy abiertos y fijos, y la boca abierta. No se movió, no habló. Solo nos observaba. Todos nos habíamos detenido para mirar al niño. Jonah se encargó de romper la tensión y dijo: hola. El niño no dio ninguna respuesta verbal, pero sus ojos rápidamente se volvieron más normales y nos lanzó una sonrisa. No era una sonrisa burlona o maliciosa, ahora simplemente parecía un niño bastante normal. Era una sonrisa de cortesía. Quería apartar la mirada, pero no podía. Simplemente comenzamos a caminar de nuevo, aunque a un ritmo un poco más rápido. Podía sentir los ojos del niño en mi espalda como un peso muerto. Me dije a mí mismo que no era nada de qué preocuparse, que eran solo nervios. Solo un niño raro que se había escapado afuera de noche por alguna razón. Pero entonces, vimos a otra persona. Justo después de la curva, una mujer parada junto a su puerta principal, mirándonos con esa misma sonrisa honesta y cortés. Y no se detuvo. Ahora estaban por todas partes. Personas, en su mayoría hombres mayores, mujeres y algunos niños, simplemente parados en sus jardines delanteros, observando, sin decir nada. ¿Por qué había tantas malditas casas? No habíamos visto una en casi una hora antes de esto. Ellos no se movían. No hablaban. No parpadeaban. Solo nos lanzaban esas sonrisas compasivas. Y pronto, ya no estaban en sus porches. Después de un tiempo, no había más casas a la vista, pero durante unos minutos, podría haber jurado que todavía podía ver personas mirándonos desde los campos a ambos lados del camino, con sus rostros asomando justo por encima de los setos del perímetro. Eventualmente, pareció que lo que fuera que había estado sucediendo había terminado. No hablamos durante un rato después de eso. Después de unos 10 minutos de casi ninguna conversación, Jonah dejó de caminar. Simplemente se detuvo. Sin razón. Sin explicación. Jonah, llamó Sam, retrocediendo unos pasos. ¿Qué te pasa? Jonah no respondió. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido. Estaba mirando algo frente a nosotros, pero no había nada allí, solo el camino vacío. Después de un largo momento, parpadeó y sacudió lentamente la cabeza. No es nada, dijo, pero había algo raro en su voz. Ya no nos miraba a ninguno de nosotros. Sus ojos estaban perdidos, como si estuviera viendo algo completamente diferente. Christopher dio un paso adelante. Oye, vamos, Jonah. Sigamos avanzando. Jonah no respondió. Después de eso, todos parecimos darnos cuenta al unísono de que, de repente, había algo profundamente mal. Me invadió una sensación apremiante de que estaba en un terrible peligro. El aire se sentía espeso y pesado, como el que ha estado atrapado en una casa vieja durante demasiado tiempo, y olía y sabía como si se avecinara una fuerte tormenta. ¿Ustedes sienten eso?, preguntó Robbie, con la voz inestable. Asentí, pero no podía explicarlo. Algo estaba cambiando. Algo se estaba transformando. Ya no solo estábamos caminando. Estábamos siendo observados, seguidos, algo jugaba con nosotros, estaba seguro de algo. Más seguro que nunca de algo. Podía sentir ojos en la nuca, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Pero cuando me di la vuelta, no había nada allí. Seguimos caminando, pero el silencio entre nosotros se profundizó.
Los ojos de Robbie no se apartaban de la distancia, y Christopher comenzó a murmurar para sí mismo, sus eran palabras incoherentes. Jonah no dejaba de mirar hacia atrás, con movimientos espasmódicos, como si intentara vislumbrar algo que estaba justo fuera de su vista. Cuanto más avanzábamos, más seguro estaba de que podía escuchar algún tipo de susurro en el aire, suave y silencioso, pero inconfundible, como si viniera del mismo suelo bajo mis pies. «¿Escuchan eso?», susurré. Sam negó con la cabeza. «Es solo el viento. No es nada». Pero podía verlo en sus ojos. No lo creía. Ninguno de nosotros lo hacía. Caminamos durante lo que parecieron días. El camino se torcía y doblaba de maneras en las que un camino rural no debería hacerlo, como si estuviera cambiando, alterándose activamente. Recuerdo que tomamos 3 giros en U seguidos, pasando aparentemente por la misma choza destartalada en cada una de las 3 curvas. Los edificios que pasamos también se veían diferentes. Sus ventanas estaban oscuras y algunos parecían estar pudriéndose. Y no me refiero solo a que parecían viejos y abandonados, parecía que todos los materiales con los que habían sido construidos estaban en un estado de descomposición avanzada. La madera de los graneros estaba deformada, la pintura descascarada. Era como si todo el mundo se estuviera desmoronando lentamente a nuestro alrededor, como si el camino fuera todo lo que quedaba en la realidad. En un momento, mientras caminaba detrás del grupo, recuerdo claramente sentir a alguien respirando justo en mi nuca. Caliente y húmedo, como si estuviera agachado justo detrás de mí. Grité de miedo y caí al suelo, girando para mirar hacia atrás, pero lo que vi me dejó perplejo. Estaba mirando hacia el resto de los chicos, con sus rostros luchando entre el miedo y la preocupación. ¿Qué demonios? ¿Había estado caminando hacia atrás sin darme cuenta durante algún tiempo? ¿Por qué nadie había dicho nada? Oye, vamos, amigo, está bien, estamos aquí. Yo estoy aquí. Sam se arrodilló para ayudarme a levantarme, con su voz reconfortante a pesar del susto que debía haberle dado. Estaba hiperventilando para entonces. Vamos. Se levantó y me tendió una mano, invitándome a hacer lo mismo. La agarré con fuerza y me levanté. Por razones que no puedo explicar, recuerdo haber deseado poder haber sostenido la mano de Sam por más tiempo. Pasó otra hora más o menos, y el aire estaba cargado de tensión. Christopher miraba fijamente sus zapatos, con las manos apretadas a los costados. Jonah respiraba en ráfagas cortas, y Robbie había comenzado a quedarse aún más atrás, con sus ojos vacíos. Yo también lo sentía, aunque no estaba completamente consciente de ello. La locura arrastrándose, la presión acumulándose detrás de mis ojos. Entonces, comenzó la primera pelea real. No había estado prestando atención a lo que la precedió, pero Jonah estalló contra Christopher, con la voz llena de ira. «Deja de actuar como si estuvieras bien. No estás bien. Ninguno de nosotros está bien. Algo está mal, maldición». La cara de Christopher se enrojeció. «No soy yo el que actúa raro. Eres tú el que». Pero Jonah lo interrumpió. «Yo estoy bien». «Estoy bien, eres tú el que actúa como psicópata». Se detuvo, con los ojos desorbitados. Luego, como en trance, giró y comenzó a caminar más rápido, adelantándose a todos. «Jonah», gritó Robbie, pero Jonah no se detuvo. Sus manos temblaban ahora, y su respiración era entrecortada y agitada, entremezclada con gritos repentinos que iban y venían. Lo observamos alejarse, pero ninguno de nosotros se movió. Había algo mal en él, algo profundamente antinatural en su forma de caminar. Su cuerpo se sacudía con cada paso, como si intentara liberarse de una fuerza invisible. «Y Jonah, para», gritó Sam, pero era como si las palabras no lo alcanzaran. Se alejaba cada vez más, desvaneciéndose en el horizonte. Nos quedamos allí un rato, sin saber qué hacer. Finalmente, en silencio, llegamos al acuerdo de que debíamos seguir caminando. No había nada más que hacer. A medida que avanzábamos, el aire pasó de ser espeso y opresivo a repentinamente frío, el tipo de frío que hace visible tu aliento. Fue tan instantáneo que intercambiamos miradas antes de continuar.
Ya no tenía sentido cuestionar ni hablar de las cosas en ese punto. Justo cuando empezaba a acostumbrarme al frío glacial, el viento se levantó. No mucho al principio, pero pronto huyó con fuerza, dificultando nuestro avance, empujándonos con violencia. Yo era bastante flaco en mi juventud, así que lo pasé especialmente mal. Poco después, el camino quedó flanqueado por un bosque denso a ambos lados. Las ramas largas parecían extenderse para agarrarnos, retorciéndose y enroscándose entre sí. Había algo mal en ellas también. A pesar de lo largas que eran, no se movían con el viento cada vez más fuerte, ni siquiera un poco. Juraría que tenían algo de vida, como si nos estuvieran invitando a avanzar, hacia que, no lo sabía. Luego, el viento cesó y el aire volvió a sentirse pesado y húmedo. Ocurrió tan repentinamente como el primer cambio. Intercambiamos otra mirada de terror desconcertado y continuamos. Cuanto más avanzábamos, más me aplastaba el silencio. Parecía como si estuviéramos entrando a otra dimensión. El mundo se sentía demasiado quieto, demasiado callado. Nuestros pasos eran el único sonido que escuchaba, y cada uno parecía más fuerte que el anterior. Estaba a punto de decir algo, cualquier cosa, solo para romper el prolongado silencio, cuando vi algo por el rabillo del ojo, al borde del bosque. Era el niño de antes, el primero que habíamos visto parado frente a una casa, pero ahora su rostro no mostraba esa sonrisa amable y cordial. Estaba retorcido en una expresión de puro odio incontaminado. El aire se me atoró en la garganta. Debería haber sido gracioso, un niño inofensivo poniendo una cara de tanto enojo y odio, pero no lo era. No era gracioso en absoluto. De nuevo, tropecé hacia atrás y grité de miedo, balbuceando tonterías y señalando el lugar en el bosque para que los demás vieran la causa de mi terror. Mi voz se quebró y me arrastré desesperado hacia el grupo, con los ojos casi cerrados. Como antes, fue Sam quien vino en mi ayuda. Me dio unas palmaditas en las mejillas, tratando de que escuchara su voz, claramente asustado pero haciendo todo lo posible por calmar mi horror. Despierta, no hay nada ahí. Por favor, cálmate, vas a estar bien, no hay nada. Relájate, hombre, respira. Respira hondo, respira hondo. Probé una mirada por encima de Sam, hacia el bosque. El niño había desaparecido. Volví a concentrarme en Sam mientras me agarraba de las axilas y me levantaba. Él también respiraba con dificultad ahora. Lo miré a los ojos y, finalmente, salí del ataque de pánico que estaba teniendo. En cambio, me invadió un profundo agradecimiento por Sam, por mi mejor amigo. Pero ese sentimiento cambió muy rápido. Lo comencé a odiar más que cualquier otra cosa que hubiéramos vivido en la caminata. Odié cómo me sentía y lo odié a él por hacerme sentir así. Así que lo empujé. Sam emitió un sonido de sorpresa, pero lo golpeé. Lo golpeé más fuerte de lo que creía capaz, y él cayó hacia atrás, agarrándose la cara, jadeando de dolor y sorpresa. Lo tiré al suelo y comencé a lanzarle más puñetazos. Intentó bloquearme, intentó decir algo, quizás razonar conmigo, pero no me importó. Apoyé mi antebrazo en su cuello, inmovilizándolo, y agarré una piedra que estaba en el camino. No sé por qué, pero ni Robbie ni Christopher dijeron nada ni intentaron separarme. Solo observaron. Con un grito salvaje, la piedra se abatió en el aire, impulsada por toda la rabia que hervía dentro de mí, estrellándose contra el rostro de Sam con un crujido repugnante. La sangre explotó de su nariz y boca, con su cuerpo entero sacudiéndose por el golpe. Jadeó, luchó por respirar, pero levanté la piedra de nuevo, golpeando con toda la locura que habitaba en mí. El impacto le destrozó el pómulo, hundiéndose en la carne con un sonido horroroso. Sam intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado, con la sangre brotando de sus labios mientras su mano se alzaba débilmente hacia mí. Pero fui implacable. Lo golpeé una y otra vez, machacando su cráneo con un ritmo enfermizo, convirtiendo su rostro en una masa grotesca de carne destrozada y hueso expuesto. Casi quedó inmóvil, con los dedos temblorosos antes de quedarse quietos. Su rostro era prácticamente irreconocible, una máscara retorcida y ensangrentada de carne desgarrada.
Allí quedó, jadeando por aire que no llegaba, ahogándose en sangre que no podía escupir. Y luego murió. Me arrodillé sobre él, jadeando, con la piedra resbalando de mi mano, cubierta de sangre. Mi respiración era agitada, como si acabara de correr un maratón. Todavía lo odiaba, y estaba satisfecho con lo que había hecho. Finalmente, levanté la vista. Robbie y Christopher seguían sin hacer nada más que contemplar lo que acababa de ocurrir. Y después de unos segundos, simplemente se dieron la vuelta y continuaron por el camino. Lo único que hice fue alcanzarlos, con mi ira enfriándose, olvidando el acto que acababa de cometer. Y, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta de que nunca reflexioné sobre lo que hice. Lo encerré en algún rincón de mi mente, lo olvidé. Honestamente, creo que olvidé por completo a Sam o la amistad que alguna vez tuve con él. Todo volvió a mí recién ahora, mientras escribía esto. Es como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado cuando murió en ese extraño lugar. Los tres que quedábamos caminamos en silencio durante un minuto antes de que, uno tras otro, Robbie y Christopher comenzaran a quedarse atrás. Miraron por encima de sus hombros, con los ojos desorbitados, los hombros tensos, y luego se adentraron en el bosque, solos. Intenté llamarlos, pero me ignoraron, desvaneciéndose como sombras, tragados por la oscuridad que parecía arrastrarse desde todos los rincones. Pronto, estaba caminando solo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el silencio era sofocante. Cuanto más caminaba, más incorrecto se sentía todo. Los árboles parecían inclinarse hacia mí y sentía ojos en mi espalda, observándome desde las sombras entre los troncos. El camino se retorcía en direcciones imposibles, como si el bosque a su alrededor estuviera cambiando, jugando conmigo. Intenté retroceder, pero era como si los árboles me observaran, moviéndose para bloquearme el paso. Intenté ignorar el miedo. Me concentré en el camino, en llegar al final. Pero cuanto más avanzaba, más difícil se volvía. Quería regresar, pero sabía que no podía. No ahora. El aire estaba impregnado del olor a podredumbre, y comenzó a sentirse como si el camino se moviera bajo mis pies. Tropecé, cayendo sobre el asfalto, con mis brazos raspando contra la tierra áspera. Cuando finalmente me detuve, me quedé allí, jadeando, con el mundo girando a mi alrededor. Cuando logré ponerme de pie, vi a Christopher. Estaba frente a mí, los ojos vacíos y distantes. Su rostro estaba pálido, la boca floja, como si hubiera estado caminando por ese bosque durante días sin descansar desde que me abandonó. Parecía mirar más allá de mí. No se movía ni parpadeaba. Ahora se parecía a esas personas que habíamos visto antes. Intenté llamar su atención. Chris, vamos, por favor, háblame. ¿Qué está pasando? Me estás asustando, por favor. Pareció recuperar el sentido entonces y me miró. Suspiró suavemente. Para este punto ya me había olvidado completamente de Sam. No hay nada que temer, amigo. Solo haz lo que todos hemos estado haciendo. Nos estamos convirtiendo en hombres, ¿recuerdas? Los hombres no le temen a esto. Vas a estar bien, solo sigue caminando. Y no mires atrás. Ellos odian cuando haces eso. Quería gritar, pero mi voz no salió. Di un paso adelante y Christopher no reaccionó. Di otro paso y le hice caso. No miré atrás. Él nunca volvió a alcanzarme, y no me arriesgué a mirar para comprobar si todavía estaba allí. Vi a Robbie poco después. Distinguí su silueta en el extremo opuesto del camino, caminando hacia mí, y tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca como para reconocerlo, su rostro se deformó en una expresión de terror primitivo. Sus ojos se abultaron, con su boca abierta en un grito silencioso. Estaba parado en medio del camino, pero cuando intenté tocarlo, gritó. No me lastimes. Oh, Dios, por favor, no me lastimes más. No quiero morir. Quiero seguir siendo joven. Por favor, no me lastimes más. Me quedé sin palabras, y antes de que pudiera decir algo para calmarlo, echó a correr más allá de mí, en dirección contraria. Gritó todo el camino. De hecho,
No sé qué tan lejos llegó, pero seguí escuchando sus gritos intermitentes durante al menos 10 minutos más. Sonaban llenos de dolor. Avancé tambaleándome, con el corazón acelerado. El sudor corría por mi frente. Mis piernas temblaban, pero no podía dejar de caminar. Entonces me di cuenta de que Sam caminaba a mi lado. No reaccioné, simplemente seguí caminando junto a él. Su rostro seguía siendo el mismo lienzo desfigurado de piel destrozada y hueso. Apenas podía distinguir las facciones de un cráneo humano en él. Su cara era el equivalente anatómico de una pintura de Jackson Pollock. Se detuvo después de unos minutos y extendió su mano hacia mí. Parecía que quiera que me quedara con él, pero no la tomé. Creo que ya estoy listo. Adiós, amigo, dijo Sam. Adiós, respondí. Él giró y siguió por una bifurcación en el camino, la primera que habíamos encontrado en toda la caminata. Parpadeé, y la bifurcación había desaparecido y Sam con ella. El aire se sentía más espeso que nunca, tanto que casi me asfixiaba. Me armé de valor y seguí por el camino que quedaba. Al doblar la curva, vi una figura esperándome. Era yo. Un doble perfecto, como mirarme en un espejo. Sin expresión. Sin movimiento. Solo quietud. Mi corazón latió con fuerza. Me detuve, sin saber qué hacer. Ya casi llegas, dijo, con una voz plana, sin emoción, pero inconfundiblemente mía. Las palabras me helaron la espalda, pero antes de que pudiera reaccionar, habló de nuevo, un poco más fuerte, un poco más urgente. Ya casi llegas. Casi logras escapar. No podía moverme. No podía hablar. Era como si algo me hubiera paralizado. Quería correr. Quería gritar. Pero algo me decía que no estaba permitido. No ahora. Sonrió cortésmente. Ya casi eres yo. Solo un poco más, y lo sabrás. El camino frente a mí comenzó a difuminarse. Mis pensamientos giraban, enredados, como si estuviera en un sueño. Corrí hacia adelante, desesperado por terminar la caminata. Me di cuenta de que la gente todavía me observaba. ¿O lo habían estado haciendo todo el tiempo? Ahora estaban por todas partes, las figuras de las casas, de los buzones, paradas a los lados del camino, sonriendo amablemente. Estaban esperando. Y entonces lo entendí, con una claridad enfermiza, que no estaba caminando hacia el final del camino. Estaba caminando hacia algo más. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Algo que había estado esperándome toda mi vida. No recuerdo nada después de eso, solo que no regresé al pueblo. Alguien que pasaba en auto en una carretera extraña me encontró días después, caminando en círculos, murmurando solo, con los ojos desorbitados y vacíos. Me llevaron a la policía y luego a un hogar de acogida. Por supuesto, nadie me creyó. ¿Qué podían hacer por mí realmente? No podía dar el nombre de mi pueblo, ni el de mis padres, ni prácticamente nada sobre el lugar. De alguna manera, lo había olvidado todo. Y sabía que no tenía sentido intentar explicarles la caminata, así que me lo guardé para mí. Muchas veces he reflexionado sobre las palabras que nos dijeron antes de embarcarnos en nuestro viaje ese día. Volverán cuando estén listos. Yo, maldita sea, me siento listo. Lo he estado durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo diablos se supone que debo volver a un lugar cuya existencia apenas recuerdo? Pasé meses después de obtener mi licencia conduciendo por esos estados del sureste, buscando en mapas algo que valiera la pena, y nunca he podido encontrar un pueblo como el que recuerdo. Ni siquiera un camino que se parezca al que recorrimos. He guardado mi historia para mí durante más de una década, y supongo que por eso escribí todo esto aquí. Todos pensarán que estoy loco, por supuesto, pero en este punto, solo necesitaba desahogarme y contárselo a alguien. Quiero regresar y obtener respuestas sobre lo que pasó. Después de todo, ahora soy un hombre.